Bueno, ¿por dónde comienzo? Mi vida en cierta forma antes del experimento fue de lo más fácil, algo normal en un niño de 11 años. Tenía una mansión, una buena posición económica gracias a mi padre Francisco Mondragón, quien me cuidó y tuvo que criar de mí por su propia cuenta desde que era un bebé, ya que mi madre lamentablemente falleció en el parto. A pesar de estar la mayoría del tiempo ocupado por su trabajo, mi papá siempre encontraba la forma de pasar tiempo conmigo, porque a veces hacíamos actividades juntos como ir de pesca, jugar con mi balón de fútbol en el jardín, entre otras cosas. Solía ser algo sobreprotector conmigo a veces. Supongo que esto se debía al fallecimiento de mamá. Desde que tengo memoria demostré ser un niño excepcional. Desde la primaria mostré que tenía un intelecto muy elevado, capaz de analizar y resolver todo tipo de problemas y ecuaciones algebraicas, físicas, químicas y geométricas. Fue gracias a esta habilidad mía que pude ingresar a la universidad cuando solo tenía 9 años. En todo este tiempo conocí e hice mi primer amigo llamado Troy. Ambos nos llevábamos súper bien, éramos muy buenos amigos, siempre nos ayudábamos uno al otro en los momentos difíciles. Generalmente yo siempre me llevaba bien con todo el mundo, ya que mi papá me enseñó siempre ser amable y agradecido con las personas, sin mencionar también que yo tengo 3 héroes que también me inspiran en la vida. Ellos eran Sonic el Erizo, Spider-Man y Optimus Prime. Ellos me alentaban a ser una mejor persona con sus valores que transmitían. Parte de mi inteligencia también poseía una gran capacidad para poder reparar y arreglar aparatos eléctricos, algo que era muy útil tanto en escuela como en casa, ya que siempre que algo se descomponía yo me encargaba de repararlo, y puedo decir que mi vida se basaba en una rutina. Iba a la escuela, volvía a casa, hacía la tarea y podía jugar ya sea con mi consola o con mis juguetes imaginando miles de historias, o simplemente podía relajarme leyendo algún cómic. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, yo pensé en ayudar a mi papá en su trabajo, ya que quería pasar más tiempo con él. Jamás esperé que esta decisión cambiaría el curso de mi vida y de mis compañeros para siempre. Tras muchas insistencias lo convencí de ir a ayudarlo al trabajo. Mi papá encontró un lugar perfecto en la fábrica principal de Rembet, donde no me podría pasar nada malo. Era el sótano, un lugar sin duda muy extraordinario para ser solo un sótano, ya que muchas personas vestidas de blanco se encontraban trabajando ahí. Cuando le pregunté a mi padre sobre qué hacían ahí, él me dijo que ahí se ponían a prueba los prototipos de algunas armas. Mi labor ahí simplemente era barrer, trapear el lugar y acomodar algunos papeles y archivos. Siempre era cuidado por el Dr. Wilbur, alguien quien al parecer era un hombre de mucha confianza para mi padre. Con el paso de los días empecé a darme cuenta de que definitivamente ahí no se llevaban a cabo pruebas de armas. Ahí escuchaba a los trabajadores de ahí decir cosas como súper secreto, experimentos, confidencial, etc. Sin duda ahí había algo mucho más grande. Un día supe la verdad, cuando mientras llevaba unos archivos a la oficina de Wilbur, un destello esmeralda llamó mi atención. Al darme la vuelta vi que provenía de un cuarto apartado. No pude aguantar la curiosidad y me acerqué para ver. Cuando llegué a la puerta, vi que la ventana de esta estaba muy alta para mí, así que tuve que agarrar un banco cerca de ahí y me subí para poder alcanzar el pestillo de la puerta y miré a través de la cerradura. Pude ver que adentro había una máquina negra con luces verdes esmeraldas que destellaban rayos, y en una esquina estaban en fila una serie de cascos parecidos a los que usan los motociclistas, pero un tanto diferentes. Las preguntas sobre qué eran esas cosas me transportaban lejos, hasta que la voz del Dr. Wilbur preguntándome qué estaba haciendo me regresó en sí. Le pregunté cómo es que me encontró y él me dijo que había dejado la carretilla con los archivos en el pasillo, por eso intuyó que estaba aquí. Le pregunté qué era lo que realmente se estaba llevando a cabo aquí. Wilbur se quedó callado unos minutos y después me hizo un gesto para que lo acompañara a su oficina. Lo seguí. Cuando llegamos a su despacho, cerró la puerta con seguro y hablando lo más bajo posible, me dijo que aquí estaban llevando a cabo un experimento súper secreto del gobierno, donde estaban usando tecnología alienígena para desarrollar un sistema de combate. Entonces él me contó todo sobre lo de Roswell. Yo no podía dar crédito a lo que escuchaba. Wilbur entonces me suplicó y me hizo jurar que no debía decírselo a nadie más. Le dije que no se preocupara, ya que no se lo iba a comentar a nadie más. Además soy muy bueno para guardar secretos. Decidí que lo mejor era que tampoco debía comentarle a mi padre que sabía sobre esto. Mi papá pensaba que estaría seguro ahí, que nada malo podía suceder. Aprendí que a veces en los lugares más seguros siempre puede haber riesgos y peligros. Aquel jueves siempre lo llevaré en mi mente por haber sido el día donde todo cambió. Unos científicos estaban haciendo unos ajustes a aquella máquina extraterrestre.
Todo parecía andar bien hasta que por un descuido de uno de ellos la máquina empezó a sobrecargarse. Intentaron normalizar la energía pero fue inútil, aumentó hasta que toda esa energía acumulada salió disparada fuertemente generando una pequeña explosión. Yo estaba pasando por ahí como siempre, me dirigí al cuarto de limpieza a dejar el trapeador y fue ahí cuando la explosión me alcanzó. Al igual que los científicos, fui bombardeado con aquella extraña energía. Como ellos estaban en el centro de la explosión, ellos recibieron más cantidades por lo que murieron casi al instante, pero como yo estaba más apartado, de ahí pude sobrevivir, pero lamentablemente sí recibí lo suficiente por lo que quedé en coma. Por el momento no puedo recordar exactamente lo que pasó después, solo que cuando desperté me sentía totalmente diferente, algo dentro de mí había cambiado por completo. A mi lado estaba mi padre y el doctor Wilbur. Pregunté qué estaba pasando, dije que me sentía pesado y que tenía un muy fuerte dolor de cabeza. El doctor Wilbur me dijo que no me moviera tanto ya que aún se estaba adaptando a mi cuerpo. Pregunté a qué se refería y entonces mi papá me dijo que me habían implementado algo llamado sistema celestial para poder salvarme. Le pregunté qué era eso y él me preguntó si aún recordaba los cascos, a lo que le respondí que sí, y él me dijo que eso era el sistema celestial. Me dijo que estuve en coma una semana, que ellos estuvieron tratando miles de formas para poder estabilizarme pero nada funcionó, parecía que inevitablemente iba a morir hasta que se decidió como última opción implantarme esto y funcionó. El sistema celestial me salvó la vida. En este momento mi papá continuó con la explicación, me dijo que fue él quien decidió colocarme esto en mi cuerpo, no quería perderme como perdió a mamá. Por último me dijo que cuando pudiera levantarme y caminar de nuevo, me ayudarían a controlar algunas funciones celestial, pero que por el momento debía descansar. Los primeros días tras la operación fueron muy complicados. Mi fuerza había aumentado drásticamente, por lo tanto a veces destruía sin querer objetos como por ejemplo un vaso de vidrio. Lo sorprendente es que mi mano no presentó ninguna herida, o después sin querer me metía en problemas debido a mis habilidades, como en una ocasión nuevamente por mi super fuerza rompí sin querer el picaporte de la puerta del baño y tuve que abrir lo más despacio posible la ventana para poder salir y no quedarme encerrado. Cuando las vacaciones terminaron y las clases comenzaron de nuevo, hice todo lo posible para poder seguir actuando como alguien normal. Por obvias razones no le conté la verdad a nadie, ni siquiera a Troy. Solamente le dije al que me enfermé fuertemente durante las vacaciones y aún no conseguía recuperarme del todo, cuando en una ocasión notó que actuaba diferente. Si bien en unas pocas semanas todo parecía volver a la normalidad y yo con dificultad logré seguir aparentando ser yo antes de aquel accidente, lo cierto es que esto solo había comenzado. En su momento no lo sabía, pero yo fui la pieza clave en las investigaciones de aquel experimento que estaban realizando. Yo indirectamente fui el responsable de que la vida de 4 jóvenes cambiara para siempre. Entré una tarde cuando me dirigía a mi cuarto tras jugar en el jardín, cuando pasé por la oficina de mi papá, que escuché que estaba hablando con Wilbur sobre algo. Recuerdo que decían cosas como las investigaciones se han reabierto, esto es un avance importante, él es la clave. En la voz de mi padre pude sentir un tono de resistencia, como si se negara a hacer o aceptar algo. Decidí mejor irme a mi cuarto. Horas más tarde escuché voces alteradas. Oí a mi padre discutir con alguien por teléfono. La voz al otro lado de la línea se oía distorsionada, pero se parecía mucho a la de Sanderson, el socio de papá. ¿Habrá sido él? Después de una fuerte discusión que casi se oye en toda la mansión, todo quedó en completo e inquietante silencio. Parecía como si toda la casa hubiera quedado abandonada. Entonces escuché pisadas dirigiéndose a mi habitación. Cuando la puerta se abrió vi a mi padre, quien estaba cubierto de una mirada de completa tristeza. Incluso pude notar pequeñas lágrimas rodar por sus mejillas. Un poco preocupado le pregunté qué pasaba. Se sentó al lado mío y me dijo que había que hablar de algo muy importante. Dijo que gracias a mí yo había dado un gran aporte a los estudios sobre el funcionamiento del sistema celestial. Y pedían que debía volver al laboratorio, pero que él no quería hacerlo. Que yo no era un ratón de laboratorio, era su hijo. Yo no supe qué decir. Aquella noticia fue como un balde de agua fría para mí. Le pregunté sobre qué haría al respecto y él me dijo que trataría de encontrar otra forma de que ellos puedan seguir con las investigaciones sin necesidad de usarme. Él me abrazó con fuerza y su llanto salió de su alma. Me dijo que era todo lo que tenía en el mundo, que no quería perderme como paso con mamá. El resto de la noche, aunque yo dormí como siempre en mi habitación, mi padre estuvo las siguientes horas tratando de llegar a un acuerdo con Sanderson. Solo sé que aquella noche fue la peor en la vida de mi padre.
La mañana siguiente fui como siempre a la universidad, para lo demás todo seguía como siempre había sido, pero para mí ya no lo era al menos. A la hora de la salida me reuní con Troy para hablar sobre algo, le pregunté qué haría él si de repente su vida daba un giro de 180 grados y todo ya no era igual. ¿Podría acostumbrarse a ese cambio? ¿Podría mantener su vida o en su defecto comenzar de nuevo? Troy me dijo que sí, ya que con coraje y fortaleza siempre se lograría resistir cualquier golpe que la vida le daría siempre por más duro que fuese. Pero le dije que normalmente el coraje y la fortaleza se obtienen por el apoyo y amor de la familia y los amigos, así que le pregunté de que si en caso de no tener amigos o familia que te apoye, lo lograrías por tu propia cuenta. Hoy se quedó callado un momento y luego me dijo que siempre que recuerdes a tus seres, y especialmente los momentos que pasaste junto a ellos, harían que siguieran siendo tu motor. Pero le dije que sucedería si no llegaste a conocer o pasaste el tiempo suficiente con esta persona para poder sembrar dichos recuerdos. Troy entonces me preguntó el por qué le preguntaba todo esto y yo solamente le dije que temía que de repente algo muy grave pasara en mi vida al punto de que tendría que salir solo al mundo a ganarme la vida. Troy me dijo que no debía preocuparme, que él estaría conmigo en las buenas y en las malas. Pero yo le dije que no sabía si realmente seguiríamos siendo amigos para toda la vida, porque no sabía si también el destino haría que ya no nos volviéramos a ver. A este punto me empecé a estresar demasiado, hasta casi hiperventilar. Troy trató de calmarme, pero en cierto momento le grité que él en realidad no sabía darme consejos de verdad, porque él no sabía lo que yo sentía, y que como él nunca tuvo desgracias en su vida siempre estaba tan feliz. Él no dijo nada. Me fui de ahí, pero su rostro reflejando dolor y sorpresa aún sigue en mi mente, de haber sabido que esa sería la última vez que vería a Troy. Definitivamente le hubiera dicho algo mucho mejor. Para cuando llegué a mi casa, vi que en la sala estaban mi padre y el doctor Wilbur. Parecían como si me estuvieran esperando. Mi papá me dijo que debía sentarme, había algo muy importante de que hablar. Empecé a temer lo peor pero mantuve la calma. Wilbur me dijo que lamentablemente la decisión de que me envíen al laboratorio había sido aceptada definitivamente. Yo me sorprendí. Lo oía pero no lo podía creer. Mi papá me dijo que no tuviera miedo, que Sanderson le prometió de que no me pasaría nada malo, tendría buena atención por parte del personal y no sufriría de tratos inhumanos y dolorosos. Supuse que mi papá notó mi miedo y trató de tranquilizarme. Pero lo que pienso que fue lo que hizo tomar confianza en esto fue que papá me habló sobre que Sanderson le dio su palabra de honor de que yo sería liberado y regresado a mi vida normal una vez que el objetivo del experimento estuviera conseguido. Entonces acepté la propuesta y me dispuse a empacar mis cosas, pero Wilbur me dijo que no era necesario ya que en las instalaciones se me daría lo necesario para mí. A las 9 de la noche salimos al patio y nos subimos a un auto gris. Mientras nos alejábamos me volteé para ver la mansión. Esa sería la última vez que vería que el lugar donde viví parte de mi vida ahora solo vive únicamente en mis recuerdos. Aquella mansión y esa habitación particular que se volvió algo muy especial de mi infancia antes de mi accidente. Unas horas más tarde regresamos a ese laboratorio secreto debajo de la fábrica. Me llevaron a una habitación donde podría descansar. Me dijeron que en las siguientes semanas iba a tener 2 revisiones anuales cada día para estudiarme y ver ciertos defectos, y los fines de semana 3 pruebas anuales para mostrar mis capacidades. Algo dentro de mí me decía que las siguientes semanas serían muy largas. Con el pasar de los días yo iba teniendo cambios. Siempre era puesto a pequeños análisis para estudiar mis sistemas tanto muscular, nervioso y esquelético. Los sábados y domingos era llevado a una pequeña habitación de pruebas donde demostraba mis capacidades que el sistema celestial me había dado, así como las modificaciones que los científicos me habían ocasionado. Si era necesario, también en ocasiones requería que me operaran. Esta rutina fue así por semanas hasta que un día Wilbur fue a mi habitación y me dijo que me tendrían que llevar a un nuevo lugar porque iba a tener compañía y necesitaría más espacio. A la mañana siguiente muy temprano, fui trasladado a una base subterránea en un bosque a las afueras de la capital estadounidense. Cuando fui instalado por completo en mi nueva habitación, Wilbur vino a verme. Le pregunté que a qué se debía este cambio, a lo que él me respondió que el gobierno, al ver los frutos que estaban dando el experimento, le autorizaron a Benjamín y Francisco el conseguir más sujetos de prueba. Para esto yo me sorprendí al oír esto. Le pregunté por qué y él me dijo que Benjamín está convencido de que siguiendo los mismos procesos que se hicieron conmigo podrían lograr que los demás cascos logren adaptarse a más usuarios. Intrigado pregunté sobre cómo lograrían encontrar más sujetos. A lo que él me dijo que esa información era clasificada para él y su equipo.
Con el paso de los meses llegaron los otros tipos de experimentación, primero fue Brandon, luego siguió Alameda, en penúltimo el joven que conocemos como Solitario Lasky y por último Axel. Ellos fueron expuestos a cantidades más pequeñas de la energía cero, esto con tal de que sus cuerpos lograran adaptarse al sistema celestial. Luego de eso ellos experimentaron los mismos síntomas y dolores que yo pasé tras la operación, migrañas fuertes y dolores musculares. Una vez que los dolores se fueron, ellos fueron puestos a prueba como hicieron conmigo. Nuestras vidas en el laboratorio eran más de lo mismo. Dormíamos en una habitación con literas, desayunábamos a la 1 de la madrugada, comíamos a las 2 de la tarde y cenábamos a las 9 de la noche. En este tiempo fui conociéndolos y cuando me enteré de sus vidas anteriores, a esto me conmoví mucho de ellos. Bueno, excepto de Axel, y todos ellos habían sido traídos aquí de la misma forma. Tras que alguna tragedia sucediera en sus vidas, un agente los encontraba y les ofrecían unirse a este experimento bajo la promesa de volver a recuperar sus vidas, aunque querían mantener la esperanza en lo más profundo de ellos. Podía sentir que dudaban que los científicos cumplieran con esa promesa. Siento que hay algo en esta parte de la historia que no les estoy contando del todo. Sí, en un principio los 5 no nos llevábamos bien. Bueno, si bien con Alameda y Brandon me llevaba excelente, no puedo decir lo mismo con Axel, ya que él solo quería salir de aquí lo más rápido posible y que los que estaban detrás de todo esto cumplieran su promesa de devolver su poder que alguna vez tuvo, sin mencionar que para él nosotros le caíamos algo pesado. Aunque a día de hoy Axel ya se lleva un poquito mejor con nosotros, en su momento él no quería tenernos como compañeros. Cabe mencionar que también él me cae un poco mal. Digo, él era un pandillero e hizo muchas cosas malas, pero desde que él se ha dedicado a dar pelea a los Medici y a los criminales, he empezado a dejar de odiarlo solo un poco, pero no significa que lo perdono. Y mientras que con el Solitario Lasky pues, hay todo un tema con él. El Solitario Lasky, quien por su propia privacidad no diré su nombre real, era un chico muy especial, ya que, desde que llegó tuvo que recibir un tratamiento muy complicado y cuidadoso, ya que sufría de ataques de ira y se le notaba paranoico la mayoría del tiempo. Los estudios revelaron que padecía de un tipo grave de estrés postraumático y de fuertes ataques de rabia y agresividad, por lo que en un inicio tuvo que ser mantenido en una habitación alejada de la de nosotros, y para su caso Wilbur y mi padre, quien también era un experto en la psicología y tanatología, tuvieron que intervenir. En un comienzo las sesiones eran muy difíciles, ya que Lasky no hablaba mucho, pero gracias a las técnicas que mi padre implementó poco a poco logró acercarse más a Lasky. Mientras los días pasaban, Lasky fue mostrando más interacción con mi padre Wilbur, empezó a hablar más y sus ataques de rabia así como su estrés postraumático iban desvaneciéndose de él, pero aún así hubo ciertas cosas que no pudieron arreglar del todo. Aunque Lasky logró acabar con sus ataques de ira, a veces llega a liberar parte de su furia oculta y resguardada en lo más profundo de su corazón. Pero siempre ha logrado controlarse. Sin mencionar que él aún conservaba cicatrices, siendo una muestra de las torturas que él vivió cuando fue miembro de aquel grupo delictivo. Supongo que algunas heridas de la vida pueden ser para siempre. En fin, después de esto, una noche Sanderson vino a vernos para decirnos que quería comunicarnos algo muy importante, que oficialmente nosotros íbamos a comenzar los primeros viajes a otros mundos ahora que habíamos demostrado que nuestros cuerpos habían sido adaptados al sistema celestial. Ahora nosotros íbamos a conformar un equipo de reconocimiento y exploración. Y así fue como se creó Proto 01, y nosotros obtuvimos nuestras alias. Axel pasó a ser Xelax, Alameda nombrado Medai, Brandon se volvió Brandsterk y yo me volví Nochi. Pero antes de que comenzáramos con las primeras misiones, nos introducieron información sobre tácticas de combate, sigilo y planeación. Esto se logró porque el sistema celestial también se conectó a nuestros cerebros y la información fue transmitida de los cascos a nuestras mentes. Y ahora quisiera explicar el significado del nombre del equipo. Proto viene de la palabra prototipo, mientras que 01 fue usado para referirse a que éramos solo una prueba. Con todo esto se quería dar a entender que nosotros solo éramos un pequeño paso para algo mucho, mucho más grande. Las primeras misiones que se nos otorgaron fueron de lo más simple. Solamente viajábamos a un mundo con la ayuda de la máquina, donde una vez ahí recolectamos información sobre el lugar y el ambiente, todo con tal de enviarlo después al laboratorio para que fuera estudiado por los científicos. Una vez que terminábamos, los que estaban a cargo de la máquina la programaban para traernos de regreso. Aunque bueno, no todo en esto siempre fue color de rosa, había ocasiones donde resultaba que lo que se creía era un ambiente amigable terminaba por convertirse en un lugar hostil, obligándonos a huir de emergencia, o en ciertos casos menos fuertes el propio terreno del lugar hacía difícil o imposible su análisis.
Por eso se nos dio unos brazaletes especiales que también nos podían llevar a otras dimensiones. La diferencia que estos tenían con la máquina es que no podían regresarnos a nuestra dimensión, ya que esa función era exclusiva de la máquina, y que si se empezaban a usar con demasiada frecuencia estos, se desgastarían debido al deterioro de sus componentes debido a los viajes. Por eso solo debíamos usarlos en caso de emergencia. Un ejemplo de esto sería que si a veces la máquina sufría alguna falla y no podía recogernos, nosotros usábamos los brazaletes para movernos a otra dimensión más segura hasta que la máquina fuera arreglada y pudiera regresarnos. Cada día nuevas misiones se nos asignaban y durante este tiempo obtuvimos nuestros rangos. Xelax se convirtió en el número 2 al mando, Mera y Bransterk se volvieron la fuerza bruta, Lucky se convirtió en el líder y yo me volví el cerebro del equipo. A este punto sinceramente había dejado de contar los días, ya ni sabía qué mes era, tal vez incluso ya había pasado un año. Solo sabía que definitivamente mucho tiempo pasó desde que llegué aquí, pero aunque hacíamos bien nuestro trabajo, inevitablemente un sentimiento de nostalgia y deseo llegó a nosotros. En un principio no lo sentíamos, pero poco a poco fue creciendo más y más, hasta que todos estábamos de acuerdo. Queríamos salir de ahí. Queríamos volver a nuestras respectivas vidas. Esto fue un paso importante para que el gran caos entre los que estaban a cargo del experimento, mi padre Benjamín, comenzara. Cuando mi padre y el Dr. Wilbur notaron nuestro anhelo de libertad, ellos empezaron a hablar sobre nosotros, empezaron a considerar que podían ya soltarnos y buscar una forma de quitarnos el sistema de nosotros. Pero cada vez que Sanderson oía la idea de liberarnos, su expresión cambiaba drásticamente y su rostro se ensombrecía. Definitivamente él no le atraía mucho esta idea, pero esto no fue el único problema, y es que Axel empezó a tener fuertes discusiones con varios científicos, argumentando que ya no soportaba estar más tiempo aquí. Y con los días las cosas se ponían mucho peor, cada discusión por más pequeña que era tentaba convertirse en una fuerte pelea. Incluso en una ocasión Axel estuvo por atacar y herir a 3 científicos, pero afortunadamente Lasky logró calmarlo a tiempo. En su momento no lo pude saber, pero mientras nosotros pasábamos horas encerrados perdiéndonos en nuestros pensamientos, mi padre luchaba contra una resistencia por parte de sus socios Sanderson. Y además estaba diseñando en secreto un plan para poder sacarnos a mí y a los chicos de esto. Un día añadieron nuestro último complemento, era una IA muy sofisticada y avanzada, que estaba a cargo de ayudarnos en nuestras misiones. Se llamaba Bloom. Lo transfirieron a nuestros cascos de la misma manera como lo hicieron cuando nos traspasaron la información de combate. Ahora lo operaban nosotros 5. Nos dijo que si necesitábamos ayuda él estaría encantado de apoyarnos. Después de eso Wilbur ordenó que nos mantuviéramos encerrados en nuestras habitaciones y que nos saliéramos durante el resto del día. Nuevamente todo lo que hicimos fue perdernos en nuestros recuerdos y pensamientos. Al menos solo Lasky, Brandon y Axel, y es que tuve la suerte que una de las paredes de mi habitación era delgada lo suficientemente como para poder escuchar a través de ella, y de esta forma mantenía conversación con Alameda, cuya habitación estaba al lado de la mía. Siempre llevaré ese día en mi mente como el momento donde todo cambió abruptamente y nuestras vidas ya no fueron normales. Esa sería la última vez que veríamos no solo aquel lugar sino también nuestra dimensión natal. Nada fuera de lo común en un principio. Hicimos nuestra rutina ordinaria, con la pequeña diferencia de que fue más fácil con la ayuda de Bloom. Hasta que terminamos. Y Lasky usó su casco para comunicarse con los del laboratorio de que nos regresaran. Lo único que recibió fue pura estática. Lo volvió a intentar como 3 veces pero nuevamente solamente obtenía estática. Lasky le preguntó a Bloom si sabía qué era lo que estaba impidiendo la comunicación y Bloom solo se quedó callado un momento. Lasky le preguntó qué sucedía. Y Bloom dijo que era hora de que supiéramos algo muy importante. Bloom nos contó que la máquina había sido destruida. Aquello nos dejó completamente sorprendidos. Pero nos pidió que le dejáramos explicar. Dijo que desde que empezamos a desear nuestra libertad, Francisco y Wilbur empezaron a tratar de convencer a Sanderson de soltarnos, pero él siempre se negaba. Dijo que habían llegado muy lejos como para tirar todo por la borda. Que éramos muy valiosos para dejarnos ir así sin más. Por si no fuera poco, Wilbur descubrió una triste conclusión: no había manera alguna de retirarnos el sistema celestial sin matarnos en el proceso. Esto sin duda fue nuevamente un golpe muy duro para mi padre, y las cosas se dificultaron cuando Sanderson se las arregló para convencer a gran parte de los científicos involucrados en el experimento que no debían dejarnos ir de ninguna manera. Pero aquí Bloom nos contó algo que nos dejó sin palabras. Xelax fue quien derramaría la última gota del vaso.
Después de que Axel intentara atacar a aquellos científicos, Sanderson supo que nosotros ya no estaríamos dispuestos a seguir cooperando, sabía que era cuestión de tiempo para que nosotros cuatro empezáramos a mostrar los mismos comportamientos. Y fue aquí cuando Sanderson mostró su verdadera naturaleza. Si ya no íbamos a ayudar, él iba a conseguir a nuevos sujetos de prueba. A fin de cuentas, solamente el sistema celestial era lo importante, nosotros según él éramos solo cascarones, y entonces el mismo proceso se repetiría nuevamente. En este momento mi padre finalmente vio que aquel ya no era su amigo y colega, ahora era un hombre que, cegado por el deseo de poder lograr que el hombre liberara todas sus capacidades psicológicas y físicas al 100%, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. Mi padre y Wilbur sabían que debían de tener esto como de lugar, debían primero empezar con Swag, sabían que aunque lograran sacarnos de estos, Sanderson aún podía usar a Swag para conseguir más información respecto a la tecnología para crear más cascos, así que los dos idearon un plan arriesgado. En secreto mi padre pidió un permiso para que liberaran a Swag ya que lo necesitaban para algo muy importante. Y entonces Wilbur junto a un grupo de científicos le dijeron que iban a remover su conciencia de su cuerpo para transferirle los 5 cascos. Swag, lejos de resistirse, solamente les preguntó qué era lo que sucedía realmente, a lo que Wilbur le dijo sobre todo lo que Sanderson estaba planeando hacer y que debían salvar tanto a nosotros como a él. Swag, al enterarse de esto, le preguntó a mi padre si sabía exactamente lo que debía hacer para terminar con todo esto. A lo que mi padre le respondió que sí. Swag entonces aceptó. Pero mi padre le pidió un gran favor, el cual era que cuidara muy bien de nosotros, pero sobre todo de mí. Que fuera una especie de tutor para nosotros. Si bien papá no le quiso explicar mucho sobre su plan, lo poco que le dio de información le hace plantear la siguiente suposición. Él le dijo que iban a acabar con la máquina definitivamente y para eso debían asegurarse también de que Sanderson y los que lo apoyaban también se fueran junto con la máquina, pero que Francisco y Wilbur también tendrían que partir para asegurarse de que toda información respecto al proyecto Ultra Cosmic fuera destruida para siempre. La suposición de Bloom es que Francisco iba a sobrecargar la máquina de tal forma que se generara una explosión lo suficientemente potente como para arrasar con toda la base y con quienes se encontrarán ahí, y ahora que como no obteníamos comunicación parecía que efectivamente lograron su cometido, pasamos un buen rato en silencio. Sinceramente nunca esperamos que todo esto estuviera pasando enfrente de nuestras narices y nunca nos dimos cuenta. Cuando finalmente pudimos asimilar a medias lo sucedido, Brandon preguntó qué íbamos a hacer ahora. A lo que Lasky le sugirió opciones a Bloom. Entonces él sugirió que lo recomendable era usar nuestros brazaletes para encontrar un mundo lo suficientemente cómodo para adoptarlo como nuestro nuevo hogar. Lasky, viendo que era lo único que podíamos hacer, dijo que estaba bien, pasaríamos aquí la noche y mañana emprenderíamos el viaje. Luego de esto comenzamos una serie de viajes donde fuimos de mundo en mundo buscando un lugar perfecto para iniciar una nueva vida. En todo ese tiempo fuimos unos completos nómadas. A veces nos asentábamos en un lugar por solo unos días, semanas o meses y luego íbamos en busca de otro lugar y así se repetía. Sencillamente ningún mundo lograba convencernos del todo. Por mucho tiempo no pasó nada más, hasta que una mañana Axelac rompió el silencio al decir que ya estaba harto de todo esto, que estaba cansado de esta rutina, que simplemente no nos sustentaba en nada. Decía que era mejor cambiar las reglas, dijo que él debía ser el nuevo líder, porque podría asegurar la supervivencia de todos nosotros con su liderazgo fuerte y duro, pero Lasky obviamente no quiso. Le dijo que no iba a dejar el destino de nosotros en manos de un criminal. Axel le dijo que podía entender a Lasky, pero que simplemente su blandeza no estaba ayudando a que pudiéramos mantenernos vivos, que apenas teníamos unas cuantas bayas para comer. Y entonces sucedió que la discusión llegó a tal punto que Axel optó por mejor abandonar el equipo, que él podría valerse por sí y que no nos necesitaba. Y se fue. Usó su brazalete y cruzó el portal. Supimos porque a la mañana siguiente él ya no estaba y solamente quedaba restos de cenizas, muestra de que el portal había sido activado, y solo 2 días después Lasky nos dijo que estuvo reflexionando sobre la situación y sobre las palabras de Axel y dijo que simplemente estábamos en una especie de bucle y efectivamente esto no estaba funcionando. Y que tras analizar a fondo llegó a la conclusión de que lo mejor era que cada quien de nosotros tomara su rumbo. En un principio nos costó un poco aceptar esta decisión, pero al final concluimos que era lo mejor.
alrededor, según las que el separarnos hacía más probable las posibilidades de encontrar un mejor mundo para habitar, así que nos despedimos. Primero se fue Brandon y luego Lasky, pero Alameda se quedó, se me acercó y dijo que le preocupaba que me llegara a suceder algo malo estando solo allá afuera, y si bien yo a pesar de mi corta edad, sabía algo de defensa personal gracias al sistema celestial, supe que Alameda tenía razón. No sabía qué clase de peligros podrían haber, así que decidí que él y yo permaneceríamos juntos.